En este vídeo, le revelamos 8 hechos espeluznantes y poco conocidos sobre la vida en los castillos medievales. Desde castigos crueles hasta costumbres repugnantes y traiciones legendarias como la del sirviente que mató al rey y se apoderó de su trono, el número 8 te dejará sin dormir de terror. Prepárate para descubrir el lado más oscuro de la Edad Media. Si estás listo para toda esta trivia, entonces asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte más. Número 1. El derecho de la primera noche. ¿Ha oído hablar alguna vez del jus prima in noctis? Era el derecho que se atribuían algunos señores feudales, acostarse con cualquier campesina del pueblo en su noche de bodas, antes que con su propio marido. Sí, suena absurdo, pero para muchos era una regla no escrita, mantenida por el miedo. La joven fue llevada al castillo, decorado como si fuera un regalo. Allí, esperaba en silencio mientras el señor decidía si haría uso de su derecho o no. Algunos hicieron ademán de asistir, solo para mostrar su poder. Otros optaron por mirar, como si fuera un juego. Si la familia se negaba, podía ser castigada con el doble de impuestos, la expulsión de las tierras, o algo peor. Nadie quería desafiar al noble que podía decidir entre la vida y la muerte. Tras la gloriosa apariencia de los castillos se escondía una realidad de abusos y terror, donde incluso el amor de una pareja era violado por la tiranía. Número 2. La cámara sin agua. Imagínese atrapado en una habitación oscura y fría con solo un cubo de carne salada a su lado. Te mueres de hambre, y comes. Solo hay un detalle, no te han dado agua. Era la cámara de la sed, una tortura silenciosa y lenta utilizada en los castillos medievales para que los prisioneros confesaran cualquier cosa. La carne salada aumentaba la sed hasta niveles insoportables. En pocas horas, tenían la boca seca como el papel, los labios agrietados y la lengua como un trozo de cuero. Algunos intentaban lamer el suelo húmedo o beberse su propio pis. Otros enloquecían de delirio, invocando madres, santos o incluso demonios. Los guardias lo observaban todo a través de la rendija de la puerta, riéndose. Si la víctima se desmayaba, la cuerda servía para despertarla con un cubo de agua, pero nunca para beber. Porque en aquella sala, el agua era más valiosa que el oro. Y tú nunca ibas a tocarla. Número 3. Las fiestas privadas de los nobles. Por las noches, muchos castillos se convertían en el teatro del lujo excesivo y los secretos bien guardados. Tras los grandes banquetes, era habitual que algunos nobles celebraran fiestas exclusivas, lejos de las miradas del pueblo y de la iglesia. En estas ocasiones, todo giraba en torno a la exhibición de poder, comidas raras, bebidas caras e invitados cuidadosamente elegidos. Las jóvenes de los pueblos cercanos eran invitadas a participar, casi siempre en situaciones que dejaban poco margen al rechazo. Se las seleccionaba por su aspecto, se las vestía con ropas finas y se las instruía para que se comportaran con cortesía ante los señores. Muchos lo veían como un honor, otros como un miedo disfrazado. Tras estas veladas, reinaba el silencio, nadie comentaba, nadie cuestionaba. Era el tipo de acontecimiento que desaparecía en los oscuros pasillos del castillo, pero que dejaba una profunda huella en quienes participaban en él. Todavía hay noticias de menores que participan en estas fiestas eróticas. Número 4. El sirviente que mató al rey ocupó su lugar sin que nadie se diera cuenta. En el año 1247, en un remoto castillo del norte de Francia, tuvo lugar una historia que pocos conocen, la de Bastien Leclerc, un humilde sirviente de la corte del rey Godofredo III que, tras ser humillado en repetidas ocasiones, decidió tomar medidas drásticas. El rey Godofredo, conocido por su tiranía y crueldad, gobernaba con puño de hierro y no sentía compasión por sus súbditos, lo que alimentaba el odio de todos los que le rodeaban. Una noche, Bastien, que servía como uno de los ayudantes en la cámara del rey, entró en su habitación y lo mató con un cuchillo. Con el rey muerto y sin que nadie se diera cuenta, Bastien se disfrazó de Godofredo, se puso sus ropas y una peluca real. El criado, que ahora ocupaba el lugar del rey, consiguió engañar a todos los guardias e incluso a su familia manteniéndose aislado en su habitación. La farsa duró casi un año, hasta que un guardia sospechó cuando el rey pidió que le trajeran pescado, ya que el verdadero rey odiaba la comida del mar. Bastien Leclerc fue condenado a la horca, pero logró escapar con la ayuda de otros guardias a los que ayudaba. Número 5. La celda de la agonía eterna. En los oscuros sótanos de muchos castillos, había celdas que no estaban diseñadas para albergar prisioneros vivos durante mucho tiempo. Llamadas prisiones eternas, estas mazmorras eran tan pequeñas que apenas permitían sentarse o tumbarse. En algunas, el techo era tan bajo que el prisionero tenía que estar constantemente agachado, una postura que pronto le llevaba a la desesperación. Muchos prisioneros, en cuestión de semanas, perdieron completamente la cabeza, algunos se mordían los dedos y los brazos hasta el punto de mutilarse partes del cuerpo en un acto de desesperación.
Los gritos resonaban por los pasillos, recordando a todos que, en aquellos castillos, la muerte era un alivio que no siempre llegaba rápido. Número 6. La elección del sufrimiento. En algunos castillos medievales, los prisioneros se enfrentaban a una macabra elección. 3 métodos de tortura, todos ellos ideados por el rey o el noble en el momento del juicio. No había escapatoria. Cada tortura era más horrible que la anterior, y la decisión se daba al prisionero como si fuera una falsa libertad. Entre los métodos más crueles estaba la picadura de escorpión, en la que el condenado tenía que soportar el dolor insoportable de repetidas picaduras en partes sensibles del cuerpo, hasta que el veneno le causaba la muerte o la locura. Otro método era la famosa tortura de los 100 días de latigazos diarios durante 100 días seguidos, hasta que el cuerpo quedaba irreconocible de tanta sangre y heridas. El sufrimiento era interminable, y muchos se entregaban a la muerte para escapar de la tortura física y psicológica. Para los nobles, era una forma de poner a prueba la resistencia de los prisioneros y reforzar su poder absoluto. Número 7. El mito de los cocodrilos alrededor de los castillos. La idea de que los cocodrilos se utilizaban como forma de defensa alrededor de los castillos es un mito que se ha alimentado a lo largo de los años, pero no tiene una base histórica sólida. El mito surgió probablemente por la asociación de los castillos con elementos exóticos y criaturas peligrosas. La historia populariza la idea de que los castillos situados en lugares remotos, como los de los países tropicales, utilizaban cocodrilos para proteger fosos y entradas. Si bien es cierto que algunas culturas medievales utilizaban animales salvajes para defenderse, como perros guardianes o incluso osos, la presencia de cocodrilos alrededor de los castillos en la Europa medieval es muy improbable. De hecho, los cocodrilos son originarios de regiones como África y Asia, y sería difícil mantener a estos animales en un clima frío y templado como el europeo. Número 8. La tortura de la rata. Si cree que ha visto formas crueles de tortura, espere a ver el método de la rata calentada. Era sencillo pero aterrador. Se colocaba un cubo de metal sobre el abdomen del prisionero con una rata viva dentro. A continuación, se calentaba el fondo del cubo con brasas o fuego directo. La rata, presa del pánico, intentaba escapar de la única forma posible, escarbando, hacia abajo. En cuestión de minutos, la víctima gritaba como nunca. El dolor era lento, profundo e imposible de imaginar. Este tipo de tortura se utilizaba para forzar confesiones, castigar traiciones o simplemente dar ejemplo. ¿Y lo más oscuro? A menudo, el prisionero ni siquiera era culpable. El mero rumor de rebelión era suficiente. Para cuando se retiraba el cubo, el daño ya estaba hecho, y los que observaban aprendían a no levantar nunca la voz contra los señores del castillo. El dolor era real, pero el miedo era aún más duradero. Estas fueron las 8 curiosidades sobre los castillos medievales. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.